con todo lo que hemos visto. Todo el dinero que se mueve tabernariamente alrededor del boxeo. Toda la ciencia médica aplicada al boxeo. Toda la delincuencia que promueve el propio boxeo. Toda la comercialidad indecentísima que gravita alrededor del boxeo. Como dije en el programa anterior al terminar, y yo soy un gran aficionado al boxeo y entiendo de eso personalmente. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para que dos muchachos sigan destrozándose hasta quedar idiotas, paralíticos y en la miseria de la que no consiguieron salir? ¿No debe prohibirse esto que no se parece casi nada a lo que es un deporte? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Ludens, la historia de México a través de la historia del deporte. Y hoy vamos a platicar del noble arte del boxeo. Me da mucho gusto compartir el cuadrilátero con mi queridísimo amigo Julio Patán. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Mauricio, ¿cómo va la vida? Bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí en el 22 Pasabas a por horas aquí. elevadas y dije, pues, ¿por qué no? Pasemos a saludar a los amigos de Ludens. Qué bueno que te quedaste después del noticiario. Así somos gente entregada a la Sí, ya tarea se dando televisiva. cuenta, ahorita van a hombre. pagar horas extras, ¿no? No, hombre, Ojalá sí llegue en tu cheque la próxima. pero te quincena. agradezco el gesto, ¿no? No, muchas gracias. Gracias por venir. Ojalá te No, lo hombre, pases un bien gusto. con nosotros en Seguro este que sí, programa. seguro que sí. Un deporte que aparte te gusta mucho y que practicas el boxeo. Sí, tengo mi entrenador y sudo toxinas 2 veces a la semana con enorme disciplina, no sé si tanto talento, y es algo que le recomiendo a casi cualquiera, ¿eh? Yo no me pondría a intercambiar golpes sin una debida preparación, pero lo que viene antes de dar golpes es una gran cosa. Es un gran deporte. y la Es un verdad gran que es un gran deporte. ejercicio el que se hace en el boxeo. ¿Te parece bien que invitemos a la gente que participe con nosotros a través de los siguientes teléfonos para platicar de boxeo y de todo lo que ha significado esta serie de programas? Cómo causó polémica el tema del Pachuca la semana pasada por todos lados, buenas y malas llamadas, buenos y malos correos. Bueno, los teléfonos 53 36 26 79, 54 84 56 88. Si nos llaman del interior de la República Mexicana, lo pueden hacer al 01800 002 22 22 y nuestros correos electrónicos son los siguientes: ludens@canal22.org.mx, ludens2009@hotmail.com, y para bajar los textos de este programa lo pueden hacer a través de www.canal22.org.mx/ludens y www.noticias.canal22.org.mx. Es todo un round. Todo un round. Sí, ¿no acabaste cansado? Así como 5 minutos de Fue como sombra. de sombra, sí. Pero lo llevaste bien, ¿eh? Se ve que estás en buena forma física. Me estoy preparando, me Los estoy tacos del preparando. mercado de Coyoacán no te han hecho ninguna mella, No, mano. me balconé, era entre nosotros. Me aventé 8 ayer en Coyoacán. Ah, bueno. La verdad es que... A ver No si se- no me no se regaña ven. el productor. No mañana. se ve. No, A ver si no se notan. A ver, Julio, platícanos, ¿por qué de repente te metes al mundo del boxeo? ¿Qué no tenías una vida más sana, más saludable de enfrentarte a la vida? Fíjate que me dio tardíamente, en términos de practicarlo, ¿no? Ajá. Bastante tardíamente. Tiene que ver con que la vida se te va a enfumar y en eso durante muchos años de juventud. Tiene que ver con que el boxeo es un deporte muy rudo. Ajá. Y para la gente, pues que ha gozado de ciertas ventajas en la vida, como nosotros, y esto ya lo digo en serio, no es tan fácil meterse a un gimnasio duro en donde preparan boxeadores profesionales. No, necesitas un buen maestro, como el que tengo yo, una persona cuerda, articulada, que te sepa ayudar, que te sepa entender, y sobre todo que no quiera preparar boxeadores profesionales, que es el gran negocio, y está bien que lo sea.
Cuando lo encontré dije, este es el Ahí momento. voy. Debe ser la crisis de la mediana edad que le llaman también, ¿no? Bueno, pues hay mejores formas de pasar el resto de la vida, ¿no? Pero es un buen deporte, ¿eh? Es decir, insisto, hasta el momento en que empiezas a intercambiar golpes fuertes, que no es mi caso todavía, por lo menos, Ajá. todo va bien, te ponen muy buena forma física. Bueno, Es esperemos un deporte verte sensato. bien así cuando tengamos otro programa de boxeo, el segundo programa. Este es el primero dedicado a este maravilloso deporte. A mí me gusta mucho y ojalá estés tan entero para la segunda parte de boxeo dedicado aquí en Lunes. ¿Te parece bien que comencemos este programa con los primeros grandes boxeadores, iba a decir ídolos? Vamos a tener un programa de ídolos próximamente, pero sí, estos son los primeros grandes boxeadores mexicanos que se alían justamente a la literatura y al cine. 3 hombres, 3 rounds. 1, 2, 3. 1. Rodolfo Casanova nació en 1915 en Guanajuato. Su pegada era brutal como el cemento, su velocidad letal como el tiempo y su físico, grueso como el roble. Fue el lado izquierdo de la Santísima Trinidad del boxeo mexicano, impedido de Santos durante la resaca cristera. Ganó todo. Pero el boxeo no es un salmo. Lo hicieron polvo el inglés, el alcohol y la locura. Fue un campeón en el ambiguo sentido de la palabra. Casanova es el personaje que se debate para ser alguien mejor, que viene de cunas humildes y de ahí es precisamente el encanto que tiene para ser ídolo. Esa gran fortaleza que tiene para ser una gran figura, que lucha contra todos. A mí me decía don Antonio Andere que para él el máximo ídolo y el mejor boxeador que él vio fue precisamente Rodolfo el Chango Casanova. Tenía un físico impresionante, un tórax muy amplio, no se trabajaba en lo físico como ahora que ves físico-constructivistas con guantes, ¿no? Antes no era así. 2. Cuando las fuerzas constitucionales estaban a punto de tomar Mazatlán, el padre de Joe Conde, un escocés creyente, suspendió el servicio de su planta eléctrica para que los habitantes escaparan en medio de la oscuridad. Los Conde emigraron a San Francisco, en donde Joe aprendió el inglés y el noble arte en el Park Athletic Club. Años más tarde, sería campeón nacional de los ligeros y los pluma. La vida le reservó un final sin cicatrices. Joe Conde, además de ser un gran personaje, es un caballero. Se viste impecablemente y tuvo la fortuna de tener una esposa maravillosa que la cuidó durante su larga enfermedad y nunca se separó de él. Efectivamente era un dandy, me dicen que era un hombre impecablemente vestido, siempre Joe Conde, con una educación que en ese momento se podría decir era impropia de un boxeador, porque el peleador pues, era el peladito de la colonia. 3. El medio. Mientras la Constitución se promulga en Querétaro, nace Juan Zurita en Veracruz. Juan será fiel a la Carta Magna. Si Casanova representa a las clases bajas, agresivas y rebeldes, y Conde a las aristocráticas, calculadoras y despóticas, Zurita es el punto de equilibrio. Se hace campeón nacional de los pluma a los 16 y a los 26 mundial ligero. Después, dejó tejer sus días entre la alegría y la tristeza, como suelen hacerlo los hombres y las mujeres de la clase media. Zurita tiene algo muy importante, su guardia. Era una guardia implementable. Su Bendix se movía para acá, se movía para allá y se cubría. Él siempre se cubría de una manera esplendorosa, tanto los bajos como la parte superior. Entre 1934 y 1939, los 3 grandes boxeadores disputaron 20 peleas y 8 títulos nacionales. La mayoría de ellas en la Arena Nacional, que se encontraba en la calle de Iturbide. Los campeonatos y las peleas se dieron entre los pesos ligero y pluma. Conde le hablaba en inglés al Chango Casanova, el Chango Casanova le ganaba a Zurita y Zurita le ganaba a Conde. Pero el Chango se desesperaba porque le decía a su manager, el manager del Chango Casanova, él se llamaba Rodolfo, fue un cuate que se llamaba Luis Morales, que se murió allá por el rumbo del Panteón de Dolores, y el ayudante de Luis Morales era el Cuyo Hernández. Y es que le decía a Luis Morales, es que no le entiendo, me habla en inglés. Y Luis Morales decía, ¿y entiendes el inglés? Dijo, no, pues entonces no trates de entenderlo, súbete a darle, ¿no? Se llamaba Juan Zurita, era un peleador que había ganado el campeonato mundial, el primer boxeador mexicano que gana un campeonato mundial. Y hay una celebración inmensa. Mi padre me quiere llevar al box porque iba a defender su título contra un negro que se llamaba Ike Williams.
y había una expectación brutal en México. En la escuela nos pusieron a pintar dibujos de Juan Zurita peleando, ¿no? Entonces esa era la tarea de ver del gran triunfo que se avecinaba, ¿no? ¿Quién fue el vencedor de esos grandes encuentros? Fue el público mexicano que los llevó a la idolatría. Bueno, volvemos con la llegada del boxeo a México y por supuesto también las primeras grandes expresiones literarias, Julio Torri y José Juan Tablada. Muchas gracias, volvemos a Ludens Bicentenario, muchas gracias a Jorge Lipskes que dice, me da mucho gusto ver a dos tipos inteligentes en un programa bien pensado. Muchas gracias. Muchas gracias, también muchas gracias a Óscar Serrano, a Edgar Chávez, nos da una crítica durísima sobre el asunto del Pachuca. Todos estos correos llegaron durante la semana, la verdad es que fue un tema polémico de si el Pachuca era la cuna o no del fútbol mexicano y también el tema de la selección nacional. ¿Y ofendió a los amigos de Hidalgo? A uno que otro. A uno que otro. Bueno. A uno que otro. Bueno, nada más decir que la selección mexicana ganó hoy 4-0 al potente equipo de Venezuela y Estados Unidos al flan español le ganó 2-0. Digo, así es como les gusta que se narre el fútbol mexicano, pues así lo vamos a narrar. El flan español perdió después de 15 victorias consecutivas contra el equipo de los Estados Unidos y México le gana en un partido de exhibición a Venezuela. Volvemos al tema, ¿te parece? Sí, porque el Es más fútbol rico, es ¿no? muy amargo en este Sí, país sí, para sí, algunos vamos de a hablar nosotros. de- Yo le voy a Cruz Azul, man. No me digas Sí, eso. o sea, que Bueno. ya ahí te lo dejo. Por eso prefiero hablar Sí, de mejor boxeo, vamos a hablar ¿no? de boxeo, sí. Es más divertido. La literatura. ¿Será el deporte más literario? Me da la impresión de que sí. ¿Por qué no? Después de todo es una historia de tipos normalmente que tienen que jugársela al todo o nada para sobrevivir en esta vida y el todo o nada es a golpes arriba de un ring, lo cual puede ser su mejor opción. Dime si esa historia de derrota y superación y luego normalmente otra vez caída no es como lo más literario que existe. Sí, Decía sí, hace poco de entrada, un periodista español, no sé si Enrique González o alguno de esos buenos periodistas que tiene el país, Ajá. decía, ¿por qué el box y no el fútbol? También hay historias de caídas en el fútbol. Sí. Yo creo que la respuesta está en la violencia. Sí, te lo iba a decir porque evidentemente. el país lo tiene prohibido al boxeo en Claro. su política editorial, fíjate. Cosa curiosa, No ¿verdad? hablan de boxeo en el periódico español. Tampoco está muy Tampoco va arraigado en España, me parece a mí, el boxeo, ¿no? No tanto como aquí. Pero ¿sabes qué, Julio? Me quedo pensando que Larner, que Hemingway, que London escribieron de boxeo y tú tienes ahí 3 ejemplos Sí, maravillosos. yo cuando dijimos vamos a hablar de literatura y boxeo, vamos a hablar de literatura mexicana, que la hay muy buena, Ajá. pensé en casos, vamos a hacer una especie de línea imaginaria. Una cosa son algunos, yo diría casi que clásicos de la literatura Sí. o semiclásicos de la literatura. Los grandes pesos pesados, digamos. Claro, escribiendo sobre boxeo hay Ajá. algún gran cuento de Jack London, por un bistec, creo que ajá. está traducido así, ¿sí? Que es una obra maestra, Maravilloso. una obra maestra. Están las impresionantes crónicas de Norman Mailer, es decir, hay. Claro. Luego están además Con Ali. los grandes escritores especializados en boxeo. Yo aquí traje dos, mira. A ver, vamos a ver. Uno es Liebling, por supuesto, The Sweet Science. Eso es Que es así como un superclásico. Claro, ¿no? Como un superclásico. Y el otro, Ajá. editor de boxeo de Sports Illustrated, por ejemplo, que es Bob Schulberg, que además es Ajá. novelista. Sí, Tú lo has exactamente. leído bien. Ajá, ajá. The Harder They Ahí Fall. los vamos viendo. De este creo que no existe traducción al español. Creo que no. Yo es que pues ya apelo a Amazon, dado el precio de los libros. Pues sale más barato, ¿verdad? Pues a veces ¿Te sí. parece bien que sigamos platicando del programa, que sigamos viendo los reportajes y que sigamos platicando literatura a lo largo Sí. de este programa? Ya vi que trajiste hasta tus guantes Reyes, Cleto Reyes. Bueno, pues sí, Mailer, Jack London, George Carol Lloyd, pienso también en Julio Cortázar, pero México tiene dos. José Juan Tablada y Julio Torri, que empezaron a hablar de boxeo justamente cuando el siglo XX comenzaba a tocar la puerta en nuestro país. Bueno, boxeo era muy importante para los hombres del porfiriato para demostrar su fuerza del cuerpo y también masculinidad. Vinieron varios maestros de boxeo a México para dar
clases. Y uno de estos más importantes era Billy C. Clark de los Estados Unidos. De veras era un tejano. Y él vino a México para dar clases y tuvo un equipo de 3 otros maestros para boxeo, 2 de boxeo y 1 de pesas. Los hombres de letras no solo pegan con las palabras, sino también con los puños. En tiempos de Don Porfirio, el poeta bohemio y creador de haikus José Juan Tablada decidió dejar todos los vicios y dedicarse al deporte de los golpes, al box. Así lo plasmó en sus memorias. Que el individuo no debía, por ejemplo, si era un intelectual, un profesionista, pues dedicarse nada más al estudio. Dice, se vuelven locos, ¿sí? Y pone ejemplos, todo en sus memorias. Dice, no, la sociedad necesita hombres completos, hombres viriles, ¿sí? Mujeres fuertes. Y lo van a lograr a través de la actividad física, cultivando también el espíritu, ¿sí? Y desarrollando el intelecto. Tablada también llegó a ser second, o auxiliar de uno de los primeros pugilistas mexicanos, Salvador Esperón, quien a pesar de las prohibiciones que el general Díaz le había impuesto al boxeo, continuó, al lado de Tablada, su pasión arriba del ring. Nos va a hablar también de quiénes eran, por ejemplo, los boxeadores también en México en ese momento. Recuerdo, Colín era uno de ellos, Colín y Esperón era otro famoso boxeador, y que él precisamente se hizo amigo de ellos, y de otros personajes que ya fueran los managers, ya fueran las autoridades a las que había que pedir permiso para este tipo de espectáculos, o de deportes, de presentaciones de deportes. Pero en México se acercaba la revolución y llegaron nuevas ideas que dictaban que el acondicionamiento físico era un alimento integral para el individuo. Así lo entendieron muchos jóvenes, entre ellos los chicos del Ateneo de la Juventud, de los cuales el más tímido y reservado fue Julio Torri, pero este también fue el más atlético de todos ellos, con un estilo preciso, como también lo es la práctica del boxeo, actividad física que Torri llegó a ejercitar. Toman una decisión así medio radical y que parecería casi increíble de comenzar a entrenar box, ¿no? A mí la relación más o menos que me parece es que todos esos deportes que él comienza a practicar, o que él siempre tienen una relación de estar solos, siempre tienen una relación de mantener algo lejano. El boxeo, a mí me parece que, aunque parecería algo arriesgado, es lo mismo, es la persona que está interiorizada, la persona que comienza a tomar riesgos, que comienza a llegar al límite del éxito, el fracaso, y terminas, ¿no? A diferencia de la literal robustez de Alfonso Reyes y la soberbia de José Vasconcelos, Torri fue un hombre reservado, discreto y con los pies en la tierra. Sin dejarse llevar por las pasiones de la vida, se limitó a liberarlas a través de deportes violentos y cerebrales, la escritura breve y el boxeo, cuyas derrotas y victorias fueron producto de su constancia y soledad. Y así llevó muchas críticas porque era una persona que no tenía una actividad literaria totalmente como otros, ¿no? Que era estarlo produciendo. Y el boxeo, por ejemplo, me parece que es un tipo de deporte en el que sucede una cosa similar. No es como el fútbol, digamos, que están todos juntos para empezar, y que es todos los domingos, que es todos los sábados, y que todo el tiempo está sucediendo, que están en todo el momento ahí, ¿no? Acá es un hombre que tiene que estar concentrado, que tiene que estar solitario, en preparación. Tanto José Juan Tablada como Julio Torri fueron presas fáciles de lo que parecía un volado de derecha y terminó convirtiéndose en un recto a la mandíbula. El noble arte de los puños, el resto es cloroformo puro. Sí, habrá que decir a los chavos que Julio Torri no es el nombre de una librería de Ciudad Universitaria, sino que es uno de los mejores escritores mexicanos y cayó seducido por el boxeo, lo mismo que otro Julio, argentino, Julio Cortázar, que tiene, cuando menos, puros Julios, todos los Julios están en Ludes, Algo ¿no? pasa, ¿verdad? Sí, Algo pasa aquí. Eso parece. Julio Cortázar tiene 2 o 3 cuentos muy buenos de boxeo. Julio Cortázar además manejaba muy bien esas atmósferas. Era una cosa rara, ¿no? Un argentino exiliado en Francia,
incorporado, decían, al boom latinoamericano y que sin embargo le gustaban las atmósferas americanas, tenía una cosa casi normalmilleresca, el jazz, el boxeo, el bajo fondo, y le gustaba el boxeo mexicano además. Sí, y conoció justamente a Kid Azteca. Digo, nada más como notas de pie de página, Torito está la noche de mantequilla declaradamente de boxeo y en uno de sus viajes al boxeo conoció a Kid Azteca mexicano. Yo alguna vez le preguntaba a Kid Azteca si se acordaba de esa entrevista de Julio Cortázar y por supuesto que me dijo, me han hecho tantas que no me acuerdo quién era ese grandote del que me está hablando usted. Kid Azteca es nuestro D'Artagnan de los Tres Mosqueteros. Kid Azteca es un ícono increíble. Kid Azteca es el campeón, imagínate, el campeón más longevo que ha tenido un campeonato. Y ese campeonato es orgullosamente el Campeonato Nacional Welter. Mientras la decena trágica estalla en el centro de la ciudad, 10 calles al norte en la calle de Libertad, en pleno Tepito, nace Luis Villanueva. La historia es un intercambio de golpes. En ese clinch muere Madero y nace otro no menos histórico. Kid Azteca, Luis Villanueva y Páramo, una de las máximas figuras del boxeo mexicano, es el boxeador mexicano más longevo. El señor boxeó por más de 30 años. Kid Azteca se movía muy poco, ¿no? Pero de repente en el tercer o cuarto round conectaba el gancho al hígado y la pelea se terminaba. Así noqueó a muchísimos de sus rivales. Lo de los trancazos, Kid lo aprendió por accidente. De niño en Laredo se metió a una pelea de aficionados. 4 pesos, 4 rounds. Era, dijo, una manera de ganarse los quintos. El nombre Kid Azteca se lo dio su manager Julio Montes en San Antonio. Siendo de barrio también, vemos a Kid Azteca y también era un dandy, era un caballero bien vestido, con su sombrero, ¿no? Muy elegantemente ataviado, con su traje, con su amor por el boxeo, pero al mismo tiempo la gran pasión por el baile, gran jugador de dominó. Kid Azteca, que nunca fue campeón del mundo, sin embargo la gente lo iba a ver pelear, y era un hombre de muy modesta educación, pero de una impecable rectitud. Hubo un argentino que lo vio en Córdoba en una noche sin fecha. Quedó fascinado por el temple del mexicano y platicó con él. Aquel fantasma se llamó Julio Cortázar. Dejó como prueba una línea de último round. Kid Azteca nunca supo quién fue Julio, ni quién Cortázar. Bueno, volvemos con el tercer round de este programa dedicado al boxeo, justamente con el punto mayor del ring mexicano, Raúl El Ratón Macías. Regresamos aquí a Ludens Bicentenario y por supuesto los volvemos a invitar a que participen con nosotros a través de los siguientes teléfonos: 5336 2679, 5484 5688. Si lo hacen del interior de la República Mexicana, 01800 002 2222, y los correos electrónicos aparecen en sus pantallas para que también a través de la vía electrónica puedan participar de este programa que dedica justamente su vida a la historia de México y a la historia del deporte de este país, claro. Sí. Te digo, Raúl Ratón Macías, Julio, ¿y qué piensas? ¿Qué evocas con el Ratón Macías, tú que le has entrado al ring y que sabes de qué se trata? Decías que van a tener un programa de ídolos. Ese era un ídolo. Sí, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que decir. Era un boxeador potente. No sé si en un país que ha tenido tantos buenos boxeadores como México estaría en un top 5, por decirlo. Ajá. Pero era un buen boxeador, pero sobre todo era una figura pública. Lo decíamos ahora en el corte. Bien portado, ¿no? Bien cuidado, no solo bien portado, se veía bien incluso en sus últimos años. Digamos que es el boxeador familiar. Familiar, ¿verdad? Sí, Claro. es como para toda la familia, ¿no? Claro, en un país Clase donde A. hay figuras pues bastante rasposas del boxeo, Sí, ya va por supuesto. hacia el alcoholismo y hacia los prostíbulos y hacia la drogadicción y hacia perder las fortunas, él no. Él fue una persona que se cuidó muy bien, Raúl Ratón Macías, y por supuesto que acaba de fallecer, por cierto, este personaje central de la historia del boxeo mexicano. Una tenue luminosidad catódica
provino de un ventanal. Dentro de aquella sala, una familia numerosa estaba atenta a una pelea de box. Era la noche del 16 de junio de 1955. Fui campeón nacional, campeón de Norteamérica y campeón mundial. Toda la gente, el ratón, y va a pelear el ratón, y cada vez que yo peleaba se paralizaba México. Cuando peleaba en Los Ángeles, en las noches estaba solo, oyendo la gente por radio la pelea, porque no había televisión a nivel internacional. Asistimos a 3 fenómenos que van a cambiar completamente la relación de la Ciudad de México con su pasado, con su presente y con su futuro, y la de sus habitantes, desde luego. Me refiero, en primer lugar, al auge del automóvil. En segundo lugar, a la televisión. En tercer lugar, a la multitud. Así era el México que vio el encumbramiento de Raúl, el Ratón Macías, campeón mundial de peso gallo y amadísimo ídolo de las multitudes. El joven bajito y bien parecido que emanaba caballerosidad dentro y fuera del ring, como señaló un cronista de aquella época. El angelado púgil al que le robaron la pelea de los Panamericanos en Argentina y que, a cambio, obtuvo los labios de Eva Perón sellados en su mejilla. A los 12 años había comenzado su meteórica y breve trayectoria en Tepito, el barrio que lo vio nacer, cargándole las petacas a sus hermanos. Subió Miguel Lambarri, vas a boxear con él. Ay, hijo de su... Sí, cómo no. Pusieron los guantes, pues claro que no me iba a pegar. Pues un trancazo me aplastaba, man. Ya empezamos a boxear, man. Y yo le brincaba para pegar en la cara, pues no lo alcanzaba. Y como era muy lento, abría las piernas y que me le meto por abajo de las piernas, una nalgada, tómala. Y otra vez volteaba y otra vez otra nalgada. No, hombre, la gente estaba feliz. Ja, 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 mira, parece ratón. Los elementos que Herbert Marcuse señalaba en la gran literatura aparecen en una pelea de box. El desafío al tiempo, el reto hacia el destino, el límite con la locura, el encuentro de los amantes en un sentido un poco más diverso. No hay que olvidar que la mayoría de los boxeadores son también ídolos para las mujeres, proyecciones de cierto romanticismo crepuscular. El espectáculo del propio pueblo, de la propia multitud, viéndose como espectador del box o del deporte y proyectando sus ambiciones, sus deseos, sus identidades en personajes como el Ratón Macías, campeón mundial gallo que se mencionaba, o bien el Pajarito Moreno o el Toluco López. Sobre el encordado demostraba clase, gallardía y bravura. Gustaba de hacer gala del gancho al hígado que le copiara a su amigo y contendiente el Kid Azteca y de su prodigiosa mano izquierda. En 1954 consiguió un récord de asistencia que lo colocó como el máximo ídolo del boxeo mexicano cuando llenó la Plaza México. 55,000 espectadores en su victoria por decisión en 12 rounds sobre el negro, hoy afroamericano, Nate Brooks. Y ese tipo de personajes que se volverán mitológicos porque llegaron del pueblo más bajo, ascendieron a la fama y cayeron, excepto en el caso de Ratón Macías, al nivel más bajo de su propia pobreza e inermidad. La pelea más fuerte de un boxeador está abajo del ring, porque te sobra de todo. Y si no tienes carácter, te vas al hoyo. Si uno se comporta perfectamente bien, pues no hay ningún problema. Yo me doy cuenta que estoy bien cuando voy a misa. Suena la campana y no me pongo en guardia, me hinco. En 1959 decidió retirarse del boxeo ante la promesa que le hizo a su mamá enferma. Protagonizó su propia vida en la película que se tituló El Ratón. Murió en marzo de este año. Nunca la multitud halló un espejo tan puro para reflejarse como en el del Ratón Macías. Sí, qué maravilloso deporte. La verdad es que es muy, muy, muy carnal, muy de la vida el boxeo. Y ahora que veo al Ratón Macías, es de los que le ponía la maestra Estrellita, ¿no? No, totalmente, es lo que decíamos. El boxeador familiar se retiró rápido. Siempre reinciden, siempre vuelven. Él se fue. Él se fue, sí. Él se fue. Había una cosa como de cuidar su físico, de no destrozarse la vejez, cosa que nadie entiende, ni siquiera los futbolistas, para volver a eso, ¿no? Y él sí,
Se fue rápido del boxeo, sin embargo dejó una huella imborrable. Oye, y yo me quedo pensando también, para la gente que nos está viendo, ¿cuánto tiene que ver el boxeo con otras cosas? Y con el cine es maravilloso. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una de las películas más desastrosas que yo he visto, que es El Campeón, en blanco y negro, que es terrible. Pero el cine también le ha rendido homenaje al boxeo en muchas ocasiones. La peor versión del Campeón la hizo Franco Sefirelli, que es un cineasta, o sea, digamos, toda la melcocha italiana está concentrada en Franco Sefirelli con John Boyd, el padre de Angelina Jolie. Esa es una versión terrible. Yo la recuerdo en un viaje así, de esas que te ponían películas en el avión, y ya de niño me parecía cursi. No, la primera, la original, es desastrosa. El padre muriendo y el niño ahí, bueno, en fin, un desastre. Sí. Pero hay obras maestras. Probablemente la número 1 la hizo Martin Scorsese cuando todavía era realmente un gran cineasta. Yo creo que ya hace tiempo que dejó de ser un gran cineasta. Y es El Toro Salvaje. Fíjate qué bueno que lo mencionas, porque vamos a empezar justamente con Toro Salvaje, esta nota sobre el cine y el boxeo mexicano. ¿Qué tienen en común Pedro Infante y Robert De Niro? No. Robert nunca hizo un dueto con Pedro Infante en alguna comedia ranchera. Arránquese. Tampoco. Pedro jamás en la vida tuvo una escena de tiroteo en las calles de Nueva York con De Niro. Lo que comparten estos dos actores es el nombre de sus personajes. En esta esquina, desde las calles de Nueva York, ¡Toro Salvaje! Esta otra, el ídolo del pueblo, Pepe el Toro. Una de las mejores peleas de box jamás filmadas. O sea, tiene un crescendo dramático, tiene además realmente un juego de venganzas, ¿no? O sea, primero es la gran tragedia que él mate a su amigo, ¿no? En un mal golpe al corazón, y ahora venga pues la gran venganza. El boxeador Lalo Gallardo ha muerto. Pedro Infante e Ismael Rodríguez tenían 2 años distanciados cuando Pedro le propone a Ismael hacer una película de box. A Ismael no le emocionaba la idea porque era un deporte que no le llamaba la atención. Para motivarse, ambos asistieron a las peleas de los miércoles, donde se disputaba el famoso guante de oro. Ahí, Ismael entendió la dramaturgia del box. Pero hay un manejo muy interesante, por ejemplo, de los rostros. O sea, el rostro de Wolf Rubinsky cuando está ensangrentado, que ya empieza casi a pedir perdón, que le cambia totalmente, digamos, el semblante. Es muy interesante porque está manipulando Ismael Rodríguez el sadismo del espectador. El gane de Pepe el Toro es no solo que sí te está mostrando lo que pasa, sino que entra realmente al dolor del boxeador. Que eso es algo muy importante. O sea, que los golpes duelan. Pepe el Toro ganó un reconocimiento por la Asociación Mexicana de Box a la mejor escena de box filmada. Se cuenta que Martin Scorsese se inspiró en la película de Ismael Rodríguez cuando filmó con De Niro Toro Salvaje. Hubo alguien que ya le había advertido que era una película de culto. Es decir, todavía no circulaba el cine mexicano como cine de culto. O sea, estábamos todavía una década de que se hablara de los luchadores o de la ciencia ficción mexicana y tal. Pero ya se le había dicho, no, o sea, para películas de boxeadores hay una mexicana que va para aquí, para allá, que no sé qué. Pero era muy difícil conseguirla. Quiso la buena suerte que en un momento dado la pudo ver en televisión. O sea, pero no la pudo guardar, no pudo nada. O sea, simplemente la vio. Y ya después, eso sí me lo contó después, me lo contó hace 4 o 5 años que vino a México, me contó que ya la tenía en DVD. Se la habían conseguido en Estados Unidos unos investigadores chicanos. Maldito quitachuche. ¿Con qué ganas lo metía yo abajo de una aplanadora? Pero él qué culpa tiene, mi Lucha. No lo defienda. Mire nomás cómo me lo dejó con una linterna media luz. A pesar de que Pepe el Toro es tal vez la película mexicana sobre box más famosa, está Campeón sin Corona, de Alejandro Galindo, una joya del cine nacional que sacó del arrabal al subgénero de cine de box. Alejandro Galindo, que cuando hace Campeón sin Corona, hace quizá la película más propositiva de los años 40 en términos de reflexión sobre el mexicano, que es algo que ni el Indio Fernández consiguió hacer. La película nace de la carrera del Chango Casanova, heladero de La Lagunilla que a principios de los años 40 pudo ser un ídolo.
solo arañó los dinteles de la gloria, pues perdió todo contra el chicano Joe Conde. No porque se fajara mejor que él, sino porque Casanova descubrió que Conde hablaba inglés. Y eso, en eso, nunca podría superarlo. Esa derrota le dio la clave a Alejandro Galindo. ¿Por qué? Porque Alejandro Galindo se inspira entonces en El perfil y el hombre de la cultura en México, el libro de Samuel Ramos, que analiza que el lastre mayor del mexicano y que lo que sin embargo lo va a identificar es el complejo de inferioridad. Es decir, es un libro previo al Laberinto de la Soledad de Paz, pero es, digamos, la referencia inmediata al propio Octavio Paz. Unas cuantas palabras al público de México, por favor. Estoy muy contento de haber ganado esta pelea y las otras. Me gustan mucho los Estados Unidos, pero me gusta más México. Bueno, volvemos con otro escritor ligado al boxeo y por supuesto también a la organización de este deporte en México. Estoy hablando de Luis Espota. No sé si te guste, no sé si no te guste, pero me parece que fue uno de los escritores más leídos a la mitad del siglo XX, Luis Espota. Sí, cómo no. Una figura incómoda. Extraña. Lejos, pero cerca del poder, con cierto punch por ahí narrativo, pero también como con muchas deficiencias desde mi punto de vista. Una muy mala novela sobre el 68 y este extraño vínculo con el CMB, ¿no? Exactamente, sí. No es un hombre al que le gustara el boxeo, pero sí es un hombre que viene a reglamentar el boxeo. Creo que su mejor novela es una novela ligada más bien al mundo de los toros que al mundo del boxeo, pero Luis Espota sin duda tuvo que ver, sobre todo en el cuidado de la integridad de los boxeadores. Luis Espota fue un literato, él no fue el creador del boxeo ni tampoco del Consejo Mundial, el que fue el creador fue el profesor Ramón G. Velázquez, pero tuvo el apoyo de don Luis, que era presidente de la comisión en ese tiempo, pero sobre todas las cosas del presidente don Adolfo López Mateos. Una rigurosa serie de coincidencias hizo que al comenzar la década de los 60, el escritor más leído de México cambiara para siempre el boxeo mexicano. Él, que veía el ritual pugilístico como una práctica de iletrados y bárbaros. Porque precisamente él le pegaba en el periódico mucho a la comisión de box. No sé quién sería el jefe o el director. Y entonces tanto le pegaba que llegó eso, pues ya se hizo un escándalo. Y entonces fue cuando López Mateos, que era amigo suyo, lo llamó, lo mandó llamar y le dijo, tú que eres tan peleonero y tan revoltoso, y quieres, bueno, arregla a los boxeadores, haz que tengan las prestaciones que tú crees que deberían de tener y que la comisión de box no les otorga. En 1959, más del 90% de los boxeadores mexicanos no sabían leer ni escribir, carecían de seguridad social y no había un reglamento para el pugilismo. Las bocas rotas, las orejas de coliflor y las muertes en el cuadrilátero eran parte del oficio de cada día. El deporte del box le atrajo al principio, cuando era muy joven, pero ya después era parte de una rutina social que él hacía. Él sabía que estaba haciendo algo en beneficio de una comunidad muy desprotegida en México. A Espota se deben medidas que después se adoptaron oficialmente en todo el mundo. La cuenta de protección para el boxeador después de cada caída, el nocaut automático cuando el peleador está muy lastimado, guantes de mayor peso, protectores bucales y descanso obligatorio luego de cada nocaut. Pues empezando por el seguro social. Si los boxeadores ya tenían seguro social, ya tenían quién. Si era forzoso que los boxeadores no fueran analfabetas. Entonces, quiere decir que ya eran gentes que iban a la escuela, que tenían seguro social, que los managers, sus entrenadores, estaban obligados a cuidarlos. Y que también, desde luego, me imagino que intervenía para que les pagaran mejor.
Las medidas legislativas fueron diseñadas por el doctor Gilberto Bolaños Cacho, pionero de medicina del deporte, y del entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Benito Coquet. Espota también sabía rodearse de los amigos adecuados. En el Heraldo de México, donde tenía la sección cultural, allí está un día a la semana, tengo entendido, que se lo dedicaba al box 2 o 3 horas, porque ya después él no iba al box ni nada de eso. Ya nada más en su oficina arreglaba los asuntos, ya se arreglaban solos aquí entre nosotros. Algún maledicente del gremio se atrevió a decir que Espota defendía causas perdidas para ganar lectores. Antes de ser el artífice de la Comisión de Boxeo, el autor de Casi el Paraíso había participado en la fundación de la Sociedad de Escritores Cinematográficos de Radio y Televisión y de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. A pesar de ello, a Espota no le gustaba el mundo de allá afuera. Luis tenía la obsesión de que tenía que aprovechar todos los momentos y todos los minutos. Él tenía siempre la idea de que iba a morir joven. No sé por qué. Al terminar el sexenio de López Mateos, Espota quiso renunciar, pero los managers y los empresarios del boxeo, que lo atacaban en un principio, no se lo permitieron. Se quedó con ellos todavía 25 años. Poco antes de morir, en enero de 1985, la Comisión de Boxeo le rindió un homenaje. Bueno, aprovecho esta toma. Nos estás presumiendo tus guantes. Traje mis Cleto Reyes, pues, pero más que porque sean míos, porque son Cleto Reyes, porque son reyes, ¿no? Que son, digamos, la marca mexicana de exportación en el mundo del ring. Sí, bueno, yo creo que son los mejores que hay. Hay, vaya, imágenes clásicas de Ali con los Cleto Reyes en las manos. O sea, ¿qué más quieres que eso? Ya no te digo los campeones mexicanos, ¿no? De toda la vida. Sí, claro, pero Ali, las fotos de Ali contra Foreman, ¿fue contra Foreman o yo contra estoy casi seguro de que sí. Y con los Reyes aquí. Es que son buenos, ¿eh? Son como los Adidas para las manos, ¿no? Totalmente. Y Eso sí aguantan. me imagino. Y no son nada baratos, por lo que me comentabas. No, no son muy baratos. No, te voy a balconear, No, yo sí no te voy a baratos, balconear. Bueno, vamos a ver qué opina Fabricio Mejía Madrid sobre el mundo del boxeo. Dos hombres pegándose, semidesnudos y sudando, me recuerdan el matrimonio de Jorge Negrete y María Félix. El gancho al hígado me recuerda mucho las fiestas en la universidad. Si en vez de gobernar el gabinete luchara, el secretario de Hacienda haría sumo, el del Trabajo Pipi Cigañas y el del IMSS jugaría a los quemados. El uppercut debería de ser un corte de carne, argentino de preferencia. El jab debería de ser el nombre de un helado. Si el box representa la lucha por la supervivencia del pueblo de México, ya hace rato nos están pateando en el piso. Si el box representa la supervivencia del pueblo de México, la mitad del auditorio se fue a mirar las cosas desde las gradas. En México está permitido el golpe bajo porque de tanto apretárnoslo nos quedamos sin cinturón. Tuve una novia tan tonta que cuando veía el box en la televisión movía los labios. La guardia baja me recuerda a los policías de la Ciudad de México. Ninguno pasa del 1.20. Bueno, por supuesto que México ha aportado grandes campeones al boxeo, pero también ha aportado, digamos, al léxico y a la técnica y al ejercicio mismo del ring y de los pies, un gancho que nos ha dado muchos campeonatos mundiales. Volvemos con Tlatón y Carrera y el gancho al hígado.
Bueno, vamos al quinto round de este programa y me da mucho gusto saludar a Tlatoni Carrera. ¿Cómo estás, Tlatoni? Mucho gusto saludarlos. En el quinto round es donde se da el gancho al hígado. Principalmente es donde se debe dar. Si llegamos, ¿no? Si llegamos al quinto round. Yo no llegaría. Ya explicó Fabricio lo de los ganchos al hígado, además, ¿no? Sí, claro. O sea, que estemos aquí después de la carrera es un milagro, ¿no? Yo no llegaría al quinto round, ¿tú sí? No, yo creo que yo llego al segundo y eso, quién sabe. ¿Qué tan ¿Quién sabe difícil si es llegar al quinto round? Pues es cansadísimo, o sea, un round es extenuante, son 3 minutos con los guantes ahí en tensión, moviéndote. Es un ejercicio tremendo, ¿eh? ¿Y te han dado un gancho al hígado alguna vez? No, imagínate. No. Yo ¿Quién soy sabe si muy estarías aquí con mayor nosotros? para Tendríamos eso, un ¿eh? enlace en el hospital. con Tendríamos Julio un Patán. enlace. Pero las descripciones que existen sobre lo que se siente el gancho al hígado, ya habrán escuchado ustedes varias, son todas espantosas. Se te doblan las rodillas, estalla el dolor así. Bueno, en fin. Sí. Es el gran golpe mexicano, ¿no? Es como la marca registrada de la casa. Ustedes saben que el golpeo abajo es muy importante en el boxeo, que es hay una frase que dice que si tú pegas abajo la cabeza cae sola. Cae sola, claro. Que nada más tienes que soplarle casi para que caiga. Y dicen que el gancho al hígado, así como dice Julio, además de ser un calambre tremendo, en términos clínicos es muy peligroso. Solamente alguien que está muy preparado para recibirlo realmente lo aguanta. Veíamos hace ratito en la película de Pepe el Toro, como antes de que cuando Pepe el Toro mata a su amigo con el golpe del corazón, antes de eso le da un gancho al hígado terrible, que a lo mejor tuvo que ver con la muerte de su amigo. Es más convincente que el golpe al corazón, con Sí, todo sí, respeto que para no es tan- Gustavo no es tan García, contundente, ¿no? al que aprecio y respeto mucho. No se ve muy bien ese golpe como causal de muerte, ¿no? Ahora, está claro que no es un golpe mexicano, pero los mexicanos lo han utilizado muy bien para adueñarse prácticamente de 4 o 5 divisiones, ¿no? Sí, recordar a Julio César Chávez, al Púas Olivares y al Ratón Macías, el gancho al hígado eran los grandes maestros del gancho al hígado. Y recordemos a Julio César Chávez en aquella pelea contra Meldrick Taylor, que lo noquea, ¿se acuerdan? La que va perdiendo prácticamente al final. Eso ¿A se te refieres? pensaba, ¿no? Yo no estoy seguro de que la fuera perdiendo, pero bueno, era como la apreciación que había. Cuando menos ya teníamos, sí. Y la gana en los últimos 20 segundos, pero después de haberle pegado varios ganchos al hígado que lo fueron mermando y mermando hasta que, bueno, la cabeza cayó sola. Digamos, Sí, ¿no? ayudadita, pero Ayudadita. Fíjate que soy enemigo de decir esto me pasó y contar las cosas personales, sobre todo al aire, pero sí les quiero contar algo de, digamos, de una vida profesional. En un momento dado tuve que solicitar una entrevista a Julio César Chávez y entre broma y broma el hombre me da 2 golpes en el estómago. Yo sentí que se había desaparecido el páncreas, el vaso, el estómago. Es realmente tremendo el punch que tiene Y Julio fue un César Chávez. golpecito. Y fue de cuates, o sea, Claro. fue así de, ándale, dile a la Secretaría de Hacienda que no me... Ya Sí. sabes, como cuando tenía broncas, ¿no? Con los problemas hacendarios, y fue durísimo. Sí, es lapidario, ¿eh? Y un gran maestro, antes no te lo dio en el hígado, porque si te lo dio en el estómago y te dolió así, no me quiero imaginar un rozoncito en el O hígado. sea, tú quieres estar aquí la próxima semana, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar de este muy buen reportaje de Tlatoni Carrera sobre el gancho al hígado, que es la marca registrada del boxeo nacional. 1932, Kid Azteca enfrenta en la Arena Nacional al mexicoamericano Tommy White, famoso por un golpe de izquierda que destroza la zona hepática de la víctima. Lo llaman gancho al hígado, aunque realmente es una espada desnuda que colapsa el sistema nervioso central. El Kid pierde la pelea, pero agrega un arma a su repertorio. Kid Azteca lo fue perfeccionando de tal manera que incluso cuando él soltaba el gancho al hígado, cuando él sentía que lo asentaba bien, pues ya nada más se volteaba para irse a una esquina neutral, ¿no? Ya no veía si se caía o no, él ya sabía que se iba a caer, ¿no? Entonces ha sido un maestro, ¿no? en la ejecución de ese golpe. Sin saberlo nadie, aquella noche se acuñó el arma letal de los futuros 110 campeones mundiales mexicanos. El Ratón Macías fue el artífice del gancho al hígado, el mismo Rubén Olivares, Chávez, pero del que yo recuerdo muy bien es del Ratón, ¿eh? Pero ¿qué es y cómo debe llevarse a cabo el gancho al hígado? Fíjate que no, se tiene que dar bajo las circunstancias, estás peleando, estás machacando, estás pegándole abajo. El gancho al hígado te puede, si lo das muy duro, pues sabes que ni les haces nada, pero lo das bien colocado, pues las piernas se les aflojan solitas. Es una parte muy sensible el hígado. Cuando uno golpea con el nudillo y haces el ronce, en realidad desde abajo, para meter el gancho al hígado, cuando te tiran la derecha o estás cabeceando algún golpe, entra solito, es como algodón. Inmediatamente el peleador se va para abajo, porque tengo entendido de que se infla o se hincha y te quedas sin aire. Y es un golpe de los más dolorosos que hay. Uno dice, le voy a tirar el golpe arriba para que él suba las manos, porque hay veces tiras. Y el otro hace así. Entonces ya descubrió acá. Y en que haces así para pegarle.
Tú le tiras el primero. Entonces, cuando vayas a tirar el segundo, luego ya subió y ¡bum! Se la metes abajo también. Ya estuvo. También hay recursos defensivos para el gancho al hígado. Anoche un chico de nosotros tumbó a otro después de que aquel le tiró un gancho al hígado, lo bloqueó. O sea, al sentir el impacto, tiró Bueno, yo difiero con la gente que piensa que el gancho al hígado es el sello de... Yo creo que solamente en la mente de algunos, ¿no? Puede caber la idea. Es un golpe muy rápido. O sea, y por eso es mexicano, porque es muy traicionero. O sea, es un golpe que no avisa. O sea, tú estás platicando con alguien y te dan el golpe. El boxeo y México hacen rounds de sombra. Al mismo tiempo en que Kid estrena su recurso, Lázaro Cárdenas asesta a Plutarco Elías Calles, el primer gancho al hígado de la política mexicana. El 10 de abril de 1936, lo manda al exilio en un knockout técnico al Maximato. Años después, José López Portillo haría lo mismo con Luis Echeverría. Dentro y fuera del ring, el gancho es lo nuestro. Habló el señor Fuentes Tlatoni que si quieres que me dé un gancho al hígado y te acabas de destapar públicamente. Ya que está de moda. No, para nada. Tú sabes defenderlo bien. Sí, es que es un problema, lo que nos estabas contando ahorita, Julio, que se puede defender uno del gancho al hígado. Claro, si lo ves venir, que es relativamente fácil si no está bien dado, pues cubres rápido y te conectan inmediatamente. Es decir, no es un golpe fácil, no es como el jab y todas esas cosas que son más o menos telegrafiados y a distancia. Te acercas y pegas. Es peligroso para el que lo recibe, pero peligroso para el que lo da mal también. Para el que lo da mal. Te prenden más o menos fácilmente y con los puños abajo. Sí, dado en mal momento dicen que sí, como decía Nacho Beristain, que él se negaba a decir que fuera el arma mexicana porque decía, es que el boxeo es un repertorio de armas, no puedes tener un arma mexicana. Tienes que tener un bueno, pero un buen recto, un buen jab. Y cuando pegas bien el gancho al hígado es letal, pero no puedes confiar en el gancho al hígado. Lo que sí podemos decir es que los mexicanos lo han utilizado muy bien. Eso sí. Para ganar títulos prácticamente de todas las divisiones. La pelea reciente, emblemática, bueno, relativamente reciente, es la de Julio César, la acabamos de comentar. Pero hay otras del Púas contra Chucho Castillo, ¿no? Hay otras de el mismo Sal Sánchez, donde el gancho al hígado sí es un recurso de... Nos platicaba, ¿no? O lo veíamos en el programa, el asunto de Kid Azteca, que si sentía que lo había conectado, ya ni siquiera volteaba a ver al rival. Ya se iba a la esquina neutral y esperaba los resultados, ¿no? Y en el mundo reconocen el gancho al hígado así como un golpe mexicano, así como reconocen que el mexicano es muy valiente, que siempre va hacia adelante en la pelea, que no pasa con el boxeador norteamericano. Sí. Dicen, el gancho al hígado es otro de los emblemas, ¿no? El boxeador norteamericano, sobre todo el boxeador norteamericano negro, ¿no? En esta escuela de Sugar Ray y etcétera, porque estábamos viendo a Jake LaMotta interpretado por De Niro, así iba siempre... Duro. Y a no caerse, ¿no? Pues, ¿qué creen? Ya se nos acabó el programa. No, pues Hay que decirle a la gente que la próxima semana es un programa que me parece es interesante desde el punto de vista de que es inédito. Un programa dedicado a los verdaderos ídolos del deporte mexicano. No son muchos, pero son sustanciosos y en todos los deportes. Y por primera vez, eso sí realmente debe llamar la atención, Ludens, por primera y única, va a hablar de toros, fíjate, porque tenemos grandes figuras y grandes ídolos en el toreo. Ahí estamos viendo en pantalla a los ídolos del toreo. Vamos a hablar del toreo, a ver qué tal nos va. Nos fue no muy bien con el fútbol. A ver cómo nos va con los toros, ¿no? Pero es un tema muy caprichoso, ¿no? Este del ídolo, no siempre los mejores son ídolos. Sí, va mucho más allá de esto, va mucho con el sentimiento. Sí, no pasa directamente, o no está necesariamente vinculado con la calidad del deportista, no, por supuesto que no. Sí, y en ninguno de los deportes, en ninguno de los deportes. La próxima semana le vamos a dedicar el programa a los grandes ídolos del deporte mexicano. Ojalá nos puedan acompañar el próximo miércoles a las 11 de la noche. Muchas gracias, Julio. Esperamos que te hayas divertido en esta tu casa. Ha sido un gusto. Muchas gracias, al contrario. Muchas gracias. Y ojalá ya hayas peleado para el segundo programa de boxeo. No, ya nos falta, espero que no tarde tanto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos este día, este programa dedicado al boxeo, el primero de seguramente 2 o 3, y seguramente nos podrán acompañar la próxima semana para hablar de los ídolos, aquí en el Canal 22, El Deporte También TV.